Hola chicos, ¿qué tal? Mirad, hoy os quiero explicar cuáles son las clasificaciones de los triángulos, porque en el libro podéis ver que hablan de dos clasificaciones distintas y no quiero que os liéis, aunque es una cosa sencillita, ¿vale? Por un lado, todos los triángulos sabemos que tienen tres lados y tres vértices, pero según cómo les queramos clasificar, fijándonos en esos ángulos que forman los lados o en los propios lados, les podemos llamar de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Según cómo sean sus lados, pueden ser equiláteros, que son aquellos triángulos que tienen los tres lados iguales, que miden lo mismo, aunque estén en posiciones diferentes. Isósceles, que son los triángulos que tienen dos lados iguales y uno distinto. El que es distinto puede ser o más pequeño o más grande. Y triángulos escalenos. Los triángulos escalenos son aquellos en los que todos los lados, los tres, son diferentes, ¿de acuerdo? Miden distinto. Con lo cual, si queremos clasificar un triángulo según sus lados, la única manera es coger una regla, medir los lados y entonces clasificarlos, ¿vale? No vale mirarlo porque creo que esto es isósceles o equilátero, hay que medir. La segunda forma para clasificar los triángulos es según sus ángulos, ¿de acuerdo? Puede ser acutángulo cuando los tres ángulos son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Triángulo rectángulo, que uno de los ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados, y los otros dos son agudos, ¿vale? Y un triángulo obtusángulo, ¿vale? Uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 grados, y sus otros dos ángulos son ángulos agudos. Entonces, si yo quiero clasificar un triángulo según sus ángulos, ¿qué tengo que hacer? Pues en lugar de coger la regla, que en este caso no me sirve para nada, cojo un transportador de ángulos y tengo que empezar a medir los ángulos, ¿vale? Si los tres ángulos son agudos, acutángulo. Si hay un ángulo recto, rectángulo. Y si hay un ángulo obtuso, obtusángulo, ¿vale? Ahora os quiero comentar un par de cositas. La primera, a modo de curiosidad y que es un dato muy importante, todos los ángulos de todos los triángulos miden 180 grados, ¿vale? Su suma. Es decir, si yo cojo estos tres ángulos y los sumo, me da 180 grados. Si cojo estos tres ángulos y los sumo, me da 180 grados. Y si yo cojo estos tres ángulos y los sumo, me da 180 grados, ¿vale? Por eso, si yo tengo un ángulo que mida 90 y otros dos, esos otros dos nunca van a poder medir 90, por eso solo puede haber un ángulo recto o un ángulo obtuso dentro de un triángulo, ¿vale? Os animo a que dibujéis triángulos así un poco al azar y que les midáis, ya verás como todos, si les medís bien, miden 180 la suma. La segunda cosa que os quiero decir es que los ángulos se pueden clasificar, los triángulos, se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos, pero todo triángulo está en ambas clasificaciones. Es decir, este triángulo de aquí sería equilátero y acutángulo. Este triángulo de aquí sería isósceles y acutángulo también. Pero este de aquí sería escaleno y rectángulo, porque este ángulo de aquí es un ángulo recto. ¿Qué pasaría con estos tres? Bueno, pues en el caso de estos tres, los tres son triángulos isósceles, aparte de ser acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, triángulos se pueden clasificar de dos maneras, según sus lados, que para ello necesito una regla, y según sus ángulos, que para ello necesito un transportador de ángulos. Así que nada, chicos, a medir y a hacerlo con cuidado. Un abrazo.